Bendiciones, amados hermanos, en Cristo Jesús. Vamos a continuación a recibir la palabra del Señor. Pero pregunto a todos los que estamos aquí, a todos los que estamos conectados, ¿cuántos están preparados para recibir la palabra de Dios en esta mañana? ¿Amén? Muy bien. Vamos a recibir el mensaje que viene de lo alto. Y el texto que nos ocupa, con la ayuda del Señor, se encuentra en 2 Corintios, capítulo 3, versos 2 al 3. 2 Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 3, dice así la palabra de Dios. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo está respondiendo a una petición de los corintios. Recordemos, cuando hablamos en la clase a los corintios, la clase de la carta a los corintios, habíamos dicho de que los corintios, los hermanos de la iglesia, en un principio tenían enemistad con el apóstol Pablo. Y uno se pregunta, ¿y cómo es posible eso? El apóstol Pablo, un líder en la iglesia, un gran apóstol, sí, el que fundó la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque habían maestros y otros líderes que se encargaban de desprestigiar a Pablo y poner en duda el ministerio del gran apóstol Pablo. Por esa razón, hermanos, los corintios comenzaron a decirle: hey, apóstol Pablo, dices que eres apóstol. Ajá, necesitamos ver una carta de recomendación. Eso de las cartas de recomendación es viejo, es antiguo. Así como tal vez nosotros hemos solicitado, ¿cierto? Cuando vamos a solicitar algún trabajo, le pedimos a algún amigo, algún vecino, algún familiar que nos pueda dar su recomendación, una carta de recomendación. Y entonces allí vemos, recomiendo a fulanito que es un buen trabajador, que es puntual, que es responsable, lo conozco desde hace cuántos años, etc. Es una carta de recomendación, ¿sí o no? Y entonces los corintios, mire bien, le estaban pidiendo al apóstol Pablo una carta así. Es decir, ¿cuáles son tus credenciales, apóstol Pablo? Si medio hemos escuchado ahí que estabas antes persiguiendo a la iglesia, eres un perseguidor, así que ¿eres realmente un apóstol? Los apóstoles son aquellos que están en Jerusalén, o los apóstoles son ese Pedro, Jacobo, Juan, esos son los apóstoles. Pero ¿tú de dónde has salido? Y era el mismo apóstol Pablo que había fundado esa iglesia. Mire, el mismísimo apóstol Pablo era el que había llegado a Corinto y había predicado la palabra de Dios. Y ahora, los corintios no le estaban dando su reconocimiento, no le estaban dando la honra de profeta, porque como dice en la palabra del Señor, nosotros honramos al profeta, recibimos honra de profeta, recibimos bendición de profeta. Entonces los corintios decían: necesitamos evidencia de tu ministerio, de tu apostolado, necesitamos una carta que te recomiende a alguien, tal vez los otros apóstoles. Y entonces responde el apóstol Pablo en esta segunda a los Corintios de esta manera que acabamos de leer. Corintios, les dice prácticamente el apóstol Pablo, la única carta de recomendación, la única carta que realmente necesitamos son ustedes mismos. Ustedes mismos, dice. ¿Por qué? Porque ustedes mismos, ustedes, iglesia, son los que han visto el trabajo. Son los que han sido ganados con el evangelio de Cristo. Ustedes son los que han sido enseñados, los que han sido discipulados, los que han sido entrenados, los que han sido capacitados. Así que, ¿qué carta de recomendación necesitan más? Porque efectivamente el apóstol Pablo había llegado a Corinto a ganar almas, a evangelizar, y muchos se habían bautizado, muchos se habían reconciliado con Dios. Entonces el apóstol Pablo dice algo interesante, que por eso tenemos este título en este mensaje de esta mañana: Cartas de Cristo.
amados hermanos. Eso es lo que somos, hermanos, hermanas, que estamos conectados, que estamos acá también. ¿Qué es lo que es usted? ¿Qué soy yo? ¿Quiénes somos? La palabra nos dice que somos cartas de Cristo. Es interesante saber de que Jesucristo nunca escribió nada. ¿Sabía usted eso? Probablemente que sí. Jesucristo no dejó ningún escrito, ningún documento. Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fueron escritas por los apóstoles. El apóstol Pablo, por Mateo, por Juan Marcos, por Lucas, por Juan, por Pedro, por Jacobo, por Judas, por discípulos y por apóstoles de Cristo. Pero Jesús no escribió ningún documento, no dejó, pasó aquí 33 años de vida, 3 años y medio de ministerio aproximadamente, y él nunca escribió nada. Solo que en una ocasión se encuentra aquella historia de una mujer que había sido encontrada en el mismo acto del adulterio. La habían agarrado de los pelos probablemente, la habían llevado al centro de la plaza delante de todos para avergonzarla, para probar a Cristo, para matarla. Y en esa ocasión la Biblia señala que Jesús estaba escribiendo algo, pero en la tierra. Es interesante eso. ¿Qué habrá escrito? Algunos especulan muchas cosas. Estaba escribiendo los pecados de todos los que estaban ahí, queriendo que Jesús dijera: apedréanle, es cierto, ha pecado, así dice la ley de Moisés. Ellos habían traído, aunque ellos no estaban haciendo todo conforme a la ley. ¿Por qué? Porque no habían traído al hombre. Porque si había, en aquella época, la ley lo decía, había una pareja que estaba cometiendo el pecado de la fornicación o del adulterio, eran los dos que tenían que ser traídos y ser apedreados, dice, afuera de la ciudad, por el pueblo. Era la ley, mire qué cosa. Pero en este caso no existía el hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba ese varón? Solo estaba la mujer. Así que el propósito de esos fariseos eran llevar a Jesús a ella para que él cayera en la trampa. La trampa de, ahí está, ve, Jesús ha autorizado un asesinato. Y realmente nadie podía matar ni autorizar homicidio. Nadie podía autorizar la ejecución de alguien, por ejemplo, solamente los romanos. Por eso es que cuando Jesús fue crucificado, los fariseos, los judíos, tuvieron que llevárselo a Poncio Pilato, porque ellos mismos no lo podían hacer, si no iban a tener problemas con Roma. Entonces, ellos fueron a donde Poncio Pilato, el procurador romano. Entonces, Jesús está bien claro de todas las intenciones, pero lo curioso es que él está escribiendo en la tierra. Él no dejó ningún documento, como sí tenemos de los apóstoles, pero él allí estaba escribiendo algo. ¿Qué estará escribiendo? ¿Qué estaría escribiendo, amados hermanos? ¿Qué? ¿Estaría escribiendo alguna carta, algún documento? No, estaba escribiendo en tierra. ¿Qué hubiera estado escribiendo? ¿Qué escribió ahí Jesucristo? No lo sabemos. Pero algo sí sabemos, lo que dice el apóstol Pablo aquí. Amados hermanos, ustedes son una carta de Cristo. ¿Cuántos son cartas de Cristo? Amén. Muy bien. Y vamos a ver qué significa ser carta de Cristo. Jesús no escribió nada cuando vino aquí en la tierra. Escribió en la tierra que algo que no se sabe. Pero ahora el apóstol Pablo nos dice qué es lo que sí escribe él. ¿Qué es lo que escribe Jesucristo? Él no escribió documentos con plumas, con tinta. No lo escribió así Jesús. Jesús vino a través del Espíritu de Dios, recibiendo ese Espíritu cada uno de nosotros en el bautismo. Allí Jesús escribe en el corazón. Y mire, es lo que dice la palabra. Dice el versículo 3. Son una carta de Cristo ustedes. Esta carta que son ustedes, no está escrita con pluma y con tinta. No está escrita sobre papiros. No está escrita sobre rollos. No está escrita por nada de eso, sino con el Espíritu del Dios viviente. Mire, Jesucristo entonces escribe
cartas desde aquel momento hasta el día de hoy. Él escribe cartas, pero las cartas no son las convencionales. Las cartas son cada uno de nosotros, amados hermanos. Dice que no está tallada en tablas de piedra, haciendo referencia a las tablas del pacto. ¿Cuántos recuerdan? En la ley de Moisés, las tablas del pacto fueron los 10 mandamientos. ¿Cómo se escribieron los 10 mandamientos? En tablas de piedra, tallada en piedra. Así se escribió con el dedo de Dios, dice la palabra. Que Él escribió la ley, escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y sabemos entonces por qué los israelitas nunca pudieron obedecer a la ley de Dios. Porque esas leyes estaban escritas en piedra, pero no en sus corazones. No en lo más profundo de la mente, no en el alma. Por eso nunca lo pudieron cumplir. Amados hermanos, tenemos que preguntarnos una cosa al saber esta realidad. Si somos cartas de Cristo y el Espíritu del Dios viviente escribe en nosotros, ¿por qué a veces nos cuesta entender la palabra de Dios? ¿Por qué a veces nos cuesta recibir la palabra para obedecerla? ¿Por qué somos a veces oidores olvidadizos? ¿Qué es lo que sucede? Esta pregunta me hace preguntarme si tenemos el Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que es el Espíritu quien escribe la palabra en la mente y en el corazón. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, si yo leo la palabra, si yo recibo la palabra, pero yo no la entiendo a veces, no la comprendo, o no la aplico, sino que solo la escucho, engañándome a mí mismo, como dice la palabra de Dios en Santiago, yo tengo que preguntarme, ¿tendré el Espíritu de Dios o no? ¿Qué pasó cuando me bauticé? ¿Qué sucedió en el bautismo? ¿Por qué lo hice? Preguntémonos. Atentos, amados hermanos. ¿Qué es lo que estamos viendo todos estos domingos para atrás hasta hoy? Estamos viendo una iglesia renovada, ¿cierto? Y para ser una iglesia renovada hemos vuelto a los rudimentos, es decir, a los principios básicos del cristiano. En primer lugar, vimos que no tenemos excusa delante de Dios y todos hemos pecado. Y solamente Cristo y su evangelio puede salvarnos. No vale otras religiones, no vale que en aquel momento de mi bisabuela, de mi bisabuelito, no existía la iglesia de Cristo o la verdadera doctrina, el evangelio, pero era buena gente. No vale nada de eso. Sino que lo que vale es realmente la salvación que da Cristo Jesús en su evangelio. Hemos visto entonces que la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hemos visto que el primer requisito para recibir esa salvación es la fe en Cristo. Y que creer en Cristo es creer en quién es Él, creer lo que Él hizo por mí y por ti y lo que Él nos dice. Vimos el domingo pasado que el segundo requisito es metanoia, un cambio de mente, un cambio en la forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es, nos explicaba nuestro hermano, solamente un sentimiento de culpa. Todo el mundo tiene sentimientos de culpa, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentirse no es sentirse mal por haber hecho algo mal o haber dicho algo equivocado. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, según la Escritura, es un cambio en la forma de ver las cosas. Es en la forma de interpretar, en la forma en cómo pienso. Y ahora estamos viendo el tercer requisito, ser cartas de Cristo. ¿Y cómo es eso que ese es el tercer requisito? ¿Cuántos recuerdan lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10? Vamos a ir allí para también analizarlo y luego regresar aquí. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 nos dice este tercer requisito. Romanos 10, 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El tercer requisito. Pues, verso 10, pues por creer en tu corazón
que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Ahí está. Con tu corazón crees para justicia, pero con la boca confiesas para ser salvo. Palabra del Señor. Así que, amados hermanos, el tercer requisito es confesar a Cristo. Ese es el tercer requisito. Pero, ¿qué es confesión? ¿Qué es confesar a Cristo? A veces nosotros podemos confundir qué significa la confesión. Cuando estamos siendo evangelizados por alguien, como el testimonio que dio nuestro hermano Román, por alguien que nos predica el evangelio, entonces nos dice, ¿tú qué es lo que tienes que hacer para ser salvo, para estar seguro de que si nos toca la muerte, estamos seguros que tenemos la vida eterna? ¿Qué debes hacer? Bueno, el primer paso es la fe en Jesús, creer. El segundo paso es arrepentimiento. El tercer paso es la confesión. Y cuando escuchamos eso de la confesión, puede que nos crucemos de ideas. Puede que estemos pensando en la confesión católica. Si nosotros venimos de otras religiones, vamos a pensar, entonces yo le tengo que decir todos los pecados al pastor, porque es pastor, no es cura, no es sacerdote. ¿Será esa la confesión? Bueno, todos los que estamos aquí bautizados recordarán que eso no fue. No fue eso lo que pasó cuando nos bautizamos, ¿cierto? Que teníamos que confesar cada uno de los pecados que hicimos, imagínese usted. De hecho, eso lo hacía el bautismo de Juan el Bautista. Dice que la gente, el pueblo, era bautizada por Juan el Bautista y confesando sus pecados. Pero aquí, en el bautismo de Cristo, no, sino que habla de otra cosa, lo que es la confesión. Y la confesión es lo que explica precisamente Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas con tu boca, no todos tus pecados. No se trata de eso. ¿Qué voy a confesar? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. En aquella época, ¿qué significaba confesar? Y esto es algo muy interesante porque tal vez al desconocer este dato que vamos a dar a continuación, hemos perdido esa buena costumbre, esa pasión, cuando, por ejemplo, oramos aquí, en el nombre de Jesús, amén. Y solo el que ora dice amén. De ahí el resto a veces que no decimos amén. Y en nuestras casas, los que estamos conectados, ¿cuántos dicen amén a conciencia? Solamente Dios y los que están en casa saben. Pero ¿qué significa eso de confesar con la boca? ¿Por qué es tan importante? Mire, ¿por qué es tan relevante que usted confiese con la boca algo? Ese es el punto. Cuando yo estudié la palabra de Dios, nosotros tuvimos un profesor que nos decía que la confesión no era requisito para ser salvo, solamente eran 3. Creer, arrepentirse y bautizarse, pero confesar no. Pero entonces, nosotros teniendo ese espíritu bereano comenzamos a investigar, ¿sabe qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué el profesor está diciendo? Obviamente los demás profesores no decían eso, solo uno decía eso. Entonces comenzamos a preguntarnos, ¿por qué está diciendo que no es necesario? Lo que dijo fue que los ejemplos en la Biblia siempre apuntaban a 3 cosas nada más. Creer, arrepentirse, bautizarse. Creer, arrepentirse, bautizarse. Creer, arrepentirse, bautizarse. Y casi no se mencionaba eso de confesar. Pero cuando nosotros vamos a Romanos 10, 9 y 10, y cuando vamos a Mateo, nosotros vemos que es algo directo de parte de Cristo. Es algo directo de parte del apóstol Pablo. Si confiesas con tu boca, ok, decimos nosotros, estábamos siempre en la investigación. Ok, estamos claros que en otros versículos bíblicos habla de que hay que confesar, ¿verdad? A Jesús. El Cristo mismo dijo, si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me negare, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero seguimos investigando, porque no bastaba con que esos versículos dijeran eso. Seguimos investigando. ¿Y qué sucedió? Descubrimos la importancia, sobre todo en aquella época y su cultura, de confesar las cosas.
Hoy en día nosotros escuchamos medio eso y un poco distorsionado en el mundo evangélico, ¿cierto? En el mundo sectario, dicen algunos. En ese mundo nosotros escuchamos frases como decláralo con fe, ¿verdad? Algo así. Pero en la iglesia de Cristo nosotros no vemos eso. O no tenemos esa costumbre y vemos que no, eso es de otras cosas. Esas son cosas mundanas, dice uno, evangélicas, sectarias. No es conforme a la palabra. Pero cuando nosotros investigamos más y más la palabra, descubrimos que realmente aquella época tenía esa cultura, y la cultura es un conjunto de creencias, que decían que si lo que tú decías con la boca, eso era algo ciertísimo. Es cierto que habían otros tipos de pactos, que se escribían cosas, pero la palabra de alguien era firme, eso era cosa seria. Si usted daba la palabra, la tenía que cumplir. Por lo tanto, cuando usted confesaba algo, eso era de vida y muerte. Allá en aquella época no valía como que lo dije por broma, como a veces nosotros hacemos, o lo dije sin pensar, discúlpame. No había nada de eso. Así que cuando alguien declaraba, mire, confesaba, era creencia, era algo que se iba a crear en una dimensión espiritual. Ahora, esas eran las creencias, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Porque hemos visto que eso hoy en día está en el mundo sectario. Cuando dicen, declárelo o decreta, o sea, está diciendo que el cristiano fiel está en santidad, pues si dice algo se le va a cumplir. Pero no es tan así. Realmente la confesión no significa unas palabras mágicas como abracadabra. ¿Cuántos saben esa frase, verdad? Es una frase mágica, dice. Abracadabra, dice. Realmente, ¿sabía usted de dónde viene la palabra abracadabra? Abracadabra. Son palabras hebreas antiguas. Y esa frase significa que tu palabra que sale cree lo que estás diciendo. Eso significa. Y cuando yo estaba viendo, wow, eso significa. Primero no sabía que abracadabra venía del hebreo. ¿Y el hebreo qué es? El idioma antiguo de los judíos. Mire, porque en esa cultura existía esas creencias de que si usted decía algo, cuidado. Usted podía crear cosas, crear realidades espirituales. Y por eso es que las maldiciones y las bendiciones tenían mucho poder. Porque una bendición es una declaración con la boca de algo. Y una de algo positivo, algo para el bien del otro. En este caso, bendecir a Dios, bendecir al hermano, bendecir a la familia. Y en la Biblia hay muchas declaraciones de bendición, como el canto de donde se inspira en la palabra, Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Todo lo que acabo de decir es una declaración de bendición, está en la Biblia. Así como cuando usted le dice, Dios lo bendiga, hermano, ¿verdad? O a veces que nosotros nos da un poco de perecita y decimos solamente bendiciones. Pero decimos normalmente, Dios te bendiga, Dios, el Señor Jesucristo, lo bendiga, lo guarde, te dé paz, te dé bendición. Eso se llama declaración de bendición. Pero también en la Biblia nosotros vemos declaraciones de maldición. Nosotros vemos oraciones imprecatorias, por ejemplo, oraciones pidiendo justicia o una maldición o algo que le fuera algo malo al enemigo. Ahora Jesús dice, no. Hay que orar por los enemigos, pero para amarlos, para bendecir. Bendecid al que os maldice, dice la Escritura. Pero entonces, ¿por qué existía eso de era cuidado con lo que bendecías y cuidado con lo que maldecías? Porque, lo dijimos, la palabra tenía poder creador. La palabra tenía poder creador. Mire qué cosa. Entonces, sabiendo que, uno, la palabra de usted era algo
uy, cuidadito, como que si usted firma un contrato de trabajo, se comprometió. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? La confesión era algo que usted lo tenía que cumplir, 1, y 2, era algo que podía crear bendición o crear maldición. Es por eso que Jesús nos dice aquí un principio espiritual. El que me confiesa delante de los hombres, yo le voy a confesar. Ese no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor. Por lo tanto, todo esto de la confesión y de la declaración en fe no es un tema menor. De hecho, cuando vamos a Santiago capítulo 4, nosotros vemos algo interesante también, hablando de confesar cosas. ¿Por qué estoy poniendo de confesar cosas como por ejemplo cuando decimos amén, cuando decimos cosas así? ¿Por qué? Porque luego vamos a ver, al tener todo eso, qué significado tan grande es confesar a Cristo Jesús. Ahí vamos a darnos cuenta. Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17, habla de las personas que dicen, yo mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, la próxima semana voy a viajar a Managua, o el próximo año voy a hacer un negocito, sin tomar en cuenta a Dios, o por lo menos sin decirlo. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en eso? Probablemente podemos decir, no, yo siempre tomo en cuenta a Dios. Pero aquí dice algo interesante, dice un dato interesante. Versículo 13 en adelante. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Está diciendo Santiago, ¿por qué hacen tantos planes si no saben lo que va a pasar mañana? ¿Acaso el versículo nos está diciendo que no hay que hacer planes? No, no nos está diciendo eso, sino que nos está diciendo que hay que hacer algo. Dos cosas, de hecho. La vida de ustedes es como neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Mire qué interesante. Santiago dice, deberían decir, si el Señor quiere. ¿Y cuántos de nosotros a veces no decimos ni amén a la oración? Y aquí Santiago está peleando porque nosotros a veces no decimos si Dios quiere. Mire, no decimos gloria al Señor. Estamos en la alabanza a veces, estamos en la adoración, en la oración, y a veces no tenemos esa pasión. Ahora podemos decir, es que no podemos hacerlo fingido. Ok, tiene toda la razón. Pero eso significa que si nunca lo hacemos, es que nunca se nos sale del corazón entonces. Y entonces la pregunta que hago es la misma que al principio. Amados hermanos, si somos cartas de Cristo, que Él escribió en nuestro corazón la palabra, ¿por qué no nos sale del corazón a veces hacer las cosas de Dios? ¿Por qué? Es que a veces no me sale decir amén. Es cierto, a veces no nos sale. Y yo me pregunto nuevamente, ¿por qué no nos sale? Si somos cartas de Cristo, ¿por qué no nos sale declarar en fe gloria al Señor, gloria a nuestro Dios? Porque a veces no nos sale que el Señor la bendiga. Dios te guarde y te bendiga, que extienda su amor. ¿Por qué no nos sale? Porque a veces no nos sale de dentro del corazón, si se supone que ahí está escrito, o mejor dicho, el Espíritu está escribiendo y recontraescribiendo la voluntad de Cristo. ¿Por qué no nos sale, amados hermanos? Porque nos hace falta confesar a Cristo de corazón, el tercer requisito. Porque confesar a Cristo, amados hermanos, en el bautismo no es una frase mecánica que repetimos. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos así, tal vez sin entenderlo? Alguien nos bautizó y simplemente el que nos estaba bautizando nos preguntó, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, dice uno, amén. ¿Puede decirlo con su boca? ¿Sí o no? Entonces ya dice uno, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, dicen los que están ahí presentes. Y ya me pisan.
Pero ¿qué significa eso y qué implica esto? Bueno, amados hermanos, lo que significa es que en aquella época, Romanos 19 y 10, usted no podía decir algo si no se metía a problemas. Es decir, su palabra lo podía meter a problemas. Dice que por nuestra palabra vamos a ser juzgados o vamos a ser salvados, dice la Escritura. ¿Pero por qué? No es como ahora que yo puedo decir, perdón, discúlpeme, fue una broma o lo dije sin pensar. Ya no. ¿Por qué? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, en aquella época, delante de todo el mundo, estaba diciendo que Jesús, ese Jesucristo, era el Señor de todo el mundo. Por lo tanto, ibas a entrar en conflicto con el Señor del mundo de esa época. ¿Quién era el Señor del mundo de ese momento, humanamente hablando? El emperador romano, César. César era el Curios. César era el Señor de todo. Y si alguien confesaba que Jesús era el Señor, entonces estaba diciendo que César no era el Señor. Y no podíamos nosotros, en aquella época, tampoco quedarnos callados. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si alguien hubiera dicho, bueno, yo soy cristiano, pero hay que ser astuto, ¿verdad? Hay que ser vivo. ¿Qué pasa si alguien en la persecución de los romanos la agarraban a usted, lo agarraban a usted y le preguntaban, ¿usted es cristiano? ¿Qué podíamos decir ahí? ¿Sí o no? Podemos decir no, pero solo para salvarnos y era una mentirita para luego decir, Señor, perdóname, pero tú sabes que yo soy cristiano y sigo siendo fiel. ¿Valía eso? Los romanos lo agarraban a usted y le decían, confiese quién es su Señor. Y cuando usted iba a confesar, iba a declarar algo de vida o de muerte. Así de pesado. Era algo de vida o de muerte. Tenía dos opciones, nada más. No habían más opciones. Tenía que confesar. Si quería estar vivo, persecuciones, en una principalmente, si quería usted estar vivo, usted tenía que decir, yo creo que el César es Señor. ¿Quién es tu Señor? César. ¿Se acuerda la declaración de los judíos que estaban acusando a Jesús? Cuando Pilatos le dijo, ¿a quién quiere que yo suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás? La gente que dijo, a Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Y qué hago con Cristo? ¿Qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Dice Pilato. Crucifícale, crucifícale. Pero si es vuestro rey, le dice Pilatos, voy a hacer eso con el rey de ustedes, el rey de los judíos. ¿Qué dijeron todos los judíos? La multitud, ¿qué dijo? Hizo una confesión, una declaración. ¿Qué dijeron? No tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Eso fue lo que dijeron. O sea, Jesús no es nuestro Señor, no es nuestro Rey, César es nuestro Rey y Señor. Eso fue lo que confesaron. Entonces, vemos claramente, amados hermanos, que la confesión implica una vida práctica. La confesión implica amor y pasión y devoción por algo. Dicen los expertos en marketing que cuando usted recomienda un producto es porque está altamente satisfecho. Si usted le habla a alguien de algo o de alguien en bien, porque usted se siente muy satisfecho o muy contento con la persona o con el producto o con la tienda que está por ahí, entonces dice, anda ahí. ¿A dónde? Dice usted. Yo he querido comprarme unos zapatitos así. Ah, ¿sabes dónde vas a ir? Andate a tal lado, ahí es buenísimo. Cuando alguien dice esa confesión, eso es confesión, implica que usted está satisfecho con lo que está diciendo. Cuando usted recomienda, significa que tiene una alta satisfacción. Muy recomendada la hermana. La hermana es buena gente, es
pilas puestas, es servicial, es un amor, es cariñoso, es amable, está recomendando. Si uno habla bien de alguien, está muy contento con esa persona. Así cualquier cosa. Así que cuando usted confiesa a Cristo, significa, amados hermanos, está demostrando, mejor dicho, cuando lo hace de corazón, está diciéndole a otros, le está contando a otros de Cristo, está dando su testimonio, está diciendo que usted está satisfecho con Cristo. Hay un canto, me recuerdo de un canto que dice, te has probado todo y todo te falla, prueba a Cristo. Ese es el canto, como que hay que probar cosas, ¿no? Pero así dice el canto, sí. Él es tu amigo fiel, estará contigo hasta el final. Si has probado todo, prueba a Cristo. Tipo, un poco meneada ahora la canción. Prueba a Cristo, Él es tu amigo fiel. Así es el canto. Entonces, cuando uno está satisfecho, alegre con algo, uno habla de eso. Amados hermanos, nosotros confesamos a Cristo con nuestros familiares que no se han bautizado, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Confesamos a Cristo. Y cuando confesamos a Cristo, también confesamos en bien de la esposa de Cristo. O cuando alguien nos habla mal de la iglesia, nos quedamos callados. Porque, ¿sabía usted quién es la esposa de Cristo? Es la iglesia. Y pregunto, ¿yo me pondré contento si hablan mal de mi esposa? ¿No? Dice la hermana. Entonces pregunto, ¿Cristo se pondrá contento si hablan mal de su esposa? ¿Qué es la iglesia? ¿Sí o no? ¿La esposa? ¿Quién es? De Cristo. Es la iglesia. Así es. Entonces, cuando yo confieso a Cristo, yo confieso todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús. Yo hablo bien de Cristo, hablo del Evangelio. Le digo a otros, vení, vamos a la iglesia, vas a conocer a la esposa de Cristo. No me quedo todo así. Pero cuando usted no confiesa a Cristo, no confiesa nada de lo que tiene que ver con Cristo. Le avergüenza a Cristo, le avergüenza a su iglesia, le avergüenza ser cristiano. Por lo tanto, trata de pasar desapercibido. Y si alguien le habla mal de Cristo, o si alguien le habla mal de la esposa de Cristo, no dice mucho, o a lo sumo le contesta algunas cosas nada más. Entonces, ¿cómo es que estamos confesando? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, estamos confesando que Él es nuestro Rey de Reyes, que Él es nuestro gobernante, que Él está por encima de todos los gobiernos. Si yo confieso y si usted confiesa que Jesús es el Rey, estoy confesando que está por encima Jesucristo de toda política y de todo gobierno. Por lo tanto, si yo soy más devoto a la política o a un partido que Cristo, yo estoy confesando más al partido que a Cristo Jesús. Entonces, yo debo confesar a Cristo Jesús en primer lugar. Sí, podemos nosotros tener un partido político y ahorita vamos a elecciones, ¿sí o no? Por eso es relevante lo que estoy mencionando. El próximo domingo nosotros tenemos aquí votaciones. ¿Qué es lo que dice Cristo con respecto a eso? ¿Verdad? ¿Es malo votar? ¿Es bueno votar? ¿Votar por el uno, por el otro, por quien sea? ¿Qué dice Cristo? Esto es lo que le dice a Jesucristo. Mire, yo soy el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Qué está diciendo? Que está por encima. Simple y sencillamente, está por encima de quien sea, de cualquier gobernante, de cualquier presidente, de cualquier comandante, de cualquier candidato. Cristo está por encima. Así que, ¿a quién voy a confesar? ¿A quién? A Cristo Jesús voy a confesar yo. ¿Podemos nosotros tener el derecho al voto? Sí. No es pecado si usted va a votar. No es pecado que usted elija. Pero eso sí, debemos elegir a conciencia. Porque Cristo nos llamó a tener conciencia y Cristo nos llamó a ser justos. Pero al final, lo más relevante realmente es Cristo es el Rey de Reyes. Porque está por encima, porque yo puedo votar con conciencia, por ejemplo. Digo yo, bueno, yo quiero votar con conciencia por tal persona. O por mi propia conciencia decido no votar, por ejemplo.
o decido por mi propia conciencia votar por la otra persona. Quede quien quede al final, Cristo sigue siendo mi rey y su rey. ¿Amén? ¿Sí o no? Cristo sigue siendo rey. Es que sigue siendo rey de reyes. Eso es confesar a Cristo como Señor. Mire, ya se fijó que no solamente es, amados hermanos, conectados acá, que estamos reunidos. Ya vio que la confesión no es simplemente, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Chucumblum, me meten en la pila. Ya vio que no es solo eso. Ahí comienza la confesión, sí. Cuando declara usted, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el Señor, me bautizan entonces y salgo para seguir confesando, sí. No es que después, solo ahí confesé y después ahora, los jóvenes, por ejemplo, en la secundaria que se bautizan ya, alguien de 14, 13 años, 15 años, ya yo me bauticé a los 14 años, por ejemplo, entonces yo pasé como cristiano en la secundaria, confesando a Cristo Jesús, o me escondo de mis compañeros de clase, para que no me digan el evangélico. Me acuerdo que así me decían los compañeros, porque les quería predicar. Eso es confesar a Cristo, pero si no confiesas a Cristo, te va a dar pena entonces en la secundaria que se den cuenta que vas a la iglesia o que eres cristiano, o en la universidad, o en donde nosotros estemos también. Pero mire que confesar a Cristo tiene que ver también con todas las esferas de nuestra vida, con la política, como ya lo mencionamos. Saber de que confesar a Cristo significa que no importa quién gane o quién pierda, Cristo sigue siendo rey. Eso es confesar a Cristo. Confesar a Cristo significa, amados hermanos, que es el requisito para ser salvo. Si a mí no lo confieso, me avergüenza, Cristo no me va a salvar aunque me bauticé. No me va a salvar. Somos cartas de Cristo, amados hermanos. Y la confesión, ¿sabe qué es la confesión? Porque nosotros comenzamos hablando de las cartas, ¿cierto? ¿Sabe qué es la confesión? La confesión es la lectura que usted mismo hace a su propia carta. Esa es la confesión. Porque cuando usted confiesa a Cristo Jesús, usted está confesando lo que está escrito en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Cuando usted dice amén, por poner un ejemplo, es porque usted lo cree. Y muchas veces cuando nosotros no declaramos, o sí lo creemos, a veces no lo creemos, o tenemos a veces pena, o no tenemos la costumbre, o a veces tenemos falta de una pasión. Y el Señor nos dice, no apaguéis el espíritu, amados hermanos, no apaguéis el espíritu. Entonces, si yo creo algo, es porque estoy leyendo lo que está en mi corazón. Si usted y yo somos cartas de Cristo, amados hermanos, entonces nosotros vamos a leer las palabras de Cristo con nuestra confesión. Si yo soy carta de Cristo, lo que yo hable con mi boca, todo lo que yo declare, todo lo que yo confiese, todo va a ser voluntad de Dios, porque me voy a nutrir de la palabra. Dice Pablo que somos cartas de Cristo escritas por el Espíritu Santo. Ok, ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Amén. Muy bien, desde que nos bautizamos. Pero ese Espíritu Santo va a escribir en el corazón la palabra que nos metamos a la mente. Así va a escribir el Espíritu. El Espíritu no va a darnos una revelación mágica sobrenatural como antes. Bueno, antes no era mágica, sino era sobrenatural. Porque ya está todo revelado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu? ¿Cómo escribe las palabras de Cristo, el Espíritu Santo, en nuestro corazón? Desde dentro, cuando usted escucha la palabra con mente abierta. Cuando usted escucha la palabra con corazón sincero, con buena intención, con mansedumbre, sin prejuicio, sin malos pensamientos. Sea buenísimo el predicador o malo y aburridón, no hay falla, no hay problema. No importa, sea más o menos, sea bueno o muy bueno, o sea un poco malo o re malo. Porque cuando nosotros no estamos recibiendo la palabra de Dios, todo en la vida se nos apaga. Todo. Así que vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Tenemos el Espíritu Santo? Ya la palabra nos exhorta. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor, lo dice por el Espíritu.
Y el que maldice a Cristo es porque no tiene el Espíritu, porque no puede alguien decir eso por el Espíritu, sino más bien que no lo tiene. Pero alguien no puede declarar que Jesús es Señor si no es por el Espíritu, dice. Entonces, la confesión, amados hermanos, tercer requisito para que usted y yo seamos salvos, no es, ya lo dijimos, una mera frase que digo en el bautismo. No es una mera frase. Implica hasta las votaciones, ya le di el ejemplo. Implica mi relación con mis hermanos, con los de afuera, porque yo los confieso a Cristo, porque confieso a la esposa de Cristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me da pena, porque no me avergüenzo, porque como soy carta de Cristo, no solo la hablo, sino vivo, porque soy carta de Cristo. Como el Espíritu ha escrito en mi corazón, cada vez que escucha usted un mensaje como el de esta mañana, como la clase, como una lectura bíblica que hace allí en su casa, o un podcast que escucha, o un video nugget en Facebook de la página de la iglesia, o un texto que comparte el hermano Ever bíblico, ahí está, mire. Si usted le pone mente, si usted le pone atención, si usted lo medita, dice la palabra de Dios, medita en mi ley de día y de noche. Allí el Espíritu Santo va escribiendo en su mente y en su corazón. Y no vamos a tener el problema pero es que no me sale del corazón. ¿No te sale? No me sale. Entonces, si a nosotros no nos sale del corazón declarar bendiciones, Dios te bendiga y todo tipo de bendiciones, si no nos sale gloria al Señor con gozo, si no nos sale amén, amén y amén, si no nos sale eso, preguntémonos, ¿estamos dejando que el Espíritu escriba en nuestro corazón? O no, es lo que yo pienso, digo yo, es lo que yo pienso, es lo que yo me acostumbré, o así he hecho, así sigo haciendo, y no deja que el Espíritu lo cambie, a pesar de que está hablándole en cada mensaje, en cada lectura, nos habla la palabra de Dios. ¿Qué sucede entonces, amados hermanos? ¿Estamos dejando que el Espíritu escriba las palabras de Cristo en nuestro corazón o no lo estamos dejando? Y por eso no nos salen muchas veces las cosas de Dios, del corazón, no nos sale, lo hacemos obligado, lo hacemos porque nos dice el ministro o el predicador o porque otros hermanos lo están haciendo, entonces yo lo hago, o para que no digan nada, o para que digan algo bueno. Preguntémonos, hermanos, ¿cuál es la razón por la cual nos reunimos cada domingo? No hablemos de todos. ¿Cuál es la razón por la cual cuál es la razón por la cual yo vengo a este lugar cada domingo? Cada domingo que me conecto, ¿cuál es la razón? ¿Por qué lo hago? Preguntémonos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Ya? ¿Por qué canto si canto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Si eso no le sale del corazón, no se preocupe. Porque puede decir, quiere decir que me bauticé mal. Ojo, esa es una posibilidad, hay que estar atento a eso, sí. Porque si usted dice, yo me bauticé pero yo no quería bautizarme, difícilmente el Espíritu Santo Dios lo va a dar cuando una persona se bautiza sin querer. Yo recuerdo que estuve en una iglesia y compartía la palabra y visitaba a los hermanos igual. Y una hermana me declaró algo bien impactante. Me dijo, hermano, fíjese que cuando yo me bauticé, yo no quería bautizarme. Ay, ¿qué pasó? Lo que pasó es que inmediatamente salí del agua, sentí un gran odio en mi corazón. Pregunto, solo con lo que acaba de decir, pregunto, ¿habrá recibido el Espíritu Santo la hermanita? No, por lógica por sentido común, que si alguien sale del agua del bautismo y comienza a sentir un odio inmediatamente, porque no lo hizo sin querer, lo hizo obligadamente, no tiene el Espíritu Santo ahí. Y a esa hermana yo me acuerdo que le expliqué de la palabra y se bautizó ahora correctamente. ¿Se bautizó 2 veces? No se bautizó 2 veces. Se bautizó correctamente, porque la primera vez no vale. O alguien puede decir que sí vale, cuando la persona dice, yo no quería y más bien sentí odio cuando salí del agua. No vale. Entonces usted tiene que reflexionar. Es decir, suave, a ver, me habré bautizado por
sin querer, por cualquier razón, y por eso no me salen las cosas. Pero si usted dice, sí, yo me bauticé de corazón, ok, ¿ha dejado usted todos estos años desde que se bautizó que el Espíritu escriba las palabras de Cristo y que usted se convierta en una carta leída por todos? Una carta es leída por todos. Pero ¿cuándo usted se convierte en una carta leída? Cuando usted confiesa a Jesús, cuando da testimonios, cuando usted no se avergüenza, cuando usted declara palabra de Dios en fe y bendición, cuando usted vive. Y eso normalmente le llamamos testimonio bueno, dice uno. Entonces la gente oye, la gente ve, la gente evalúa, analiza, y Pablo dice, ustedes mismos son cartas de Cristo. Ustedes son cartas de Cristo. Así que si somos cartas de Cristo, tenemos que confesar, porque no hay diferencia. Dice aquí la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La palabra se conecta con el corazón. A veces nosotros queremos hacer lo contrario, y sí se puede. Por ejemplo, cuando mentimos. Decir una mentira es, la palabra dice una cosa, pero el corazón sabe que no es cierto. Y eso se llama disonancia cognitiva. Es cuando usted está prácticamente dividiendo su mente, su conciencia. Y dicen los expertos que los mentirosos de deporte, por ejemplo, que son buenos mentirosos, tienen doble mente. Tienen como la mente partida, porque para decir una mentira tan genial, se la tienen que creer primero ellos. Entonces, hay una parte en el cerebro que ellos se programan, eso se llama programación neurolingüística. Se programa uno con lo que uno declara y uno dice. Y esa es otra cuestión, porque uno dice, ¿para qué confesar? ¿Para qué decir amén? Dios nos programó este cerebrito hermoso que tenemos para poder conectar la boca con la mente. Eso se llama programación neurolingüística. Así que lo que usted dice, no solo de la abundancia del corazón, él lo dice. Todo lo que usted declara, que del corazón le sale. No solo eso, sino que usted también, cuando usted dice cosas, usted está reforzando esas creencias. Cuando usted confiesa cosas, cuando usted declara cosas, usted está reforzando creencias, patrones de pensamientos. Así que si yo confieso cosas malas, yo estoy programándome peor. Si usted dice, yo soy un inútil, yo soy un entonces usted está creyendo eso. Si los niños chiquitos, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues sos un tonto. Entonces dice, sí, yo soy un tonto. Y eso se programa y se creen tontos al final. Literal, aunque parece exagerado. Así es. Se llama programación. Entonces, Dios nos ha diseñado, y viene la neurociencia a descubrirlo nada más, que estamos conectados mente y palabra. Cerebro, cabeza y boca. Por eso es que aquí dice claramente una conexión entre corazón y boca. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice mente, serás salvo. Porque, dice el verso 10, con el corazón, mente, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está, mire, programación neurolingüística. Así que cuando nosotros confesamos a Cristo, amados hermanos, no solo demostramos que no tenemos vergüenza, no solo damos testimonios y declaración de Cristo, sino estamos aumentando la fe. ¿Cuántas veces hemos orado o cantado, Señor, auméntame la fe? O la canción, Señor, auméntame la fe, sí, auméntame la fe, y a cualquier enemigo venceré. Ok, Dios me dice, tené fe. Pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer usted para aumentar su fe? Hacer declaraciones de fe. Eso, los expertos en hipnoterapias les llaman afirmaciones. Afirmaciones. Y muchos expertos, miren, psicólogos, hipnoterapeutas, ¿saben qué recomiendan? Cuando llegan a los pacientes bien así, recomiendan hacer un ejercicio. Decir afirmaciones positivas frente al espejo. Fíjense, así.
Y lo mandan a uno, por ejemplo, y ahí hay una famosa hipnoterapeuta llamada Marisa Peer. Y ella recomienda escribir, ya lo había mencionado esto anteriormente, pero es para que usted recuerde y lo integre, lo relacione con esto que estamos diciendo. La mandó a escribir, soy suficiente, en un espejo para que usted siempre lo mire. Y usted cuando hace declaraciones de fe, también está aumentando su fe. Antes esto yo no lo entendía mucho. Decía, ¿por qué los evangélicos dicen declárelo con fe? Es cierto que lo usan de una mala forma, como frases mágicas, que si lo dicen va para ser no. Pero sí, la palabra habla de declaraciones de fe para aumentar la fe nuestra. Es decir, usted dice, yo soy un hijo de Dios. Y usted comienza a programarse y a actuar en concordancia. Cuando alguien cree algo y confiesa algo, tal vez no es, lo termina haciendo. Por eso es que la palabra de Dios habla muchas afirmaciones con respecto a nuestra nueva identidad en Cristo. Nos dice, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, son linaje escogido para anunciar, mire, confesar. Ahí está. Para confesar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y finalizo con esto, con el texto que dejamos pendiente, el de Santiago 4. Ahí dejé pendiente algo y concluyo con esto, amados hermanos. Santiago 4, habíamos dicho de los que dicen, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y Santiago me dice, debierais decir, confesar, declarar, si el Señor quiere. Por eso es bueno confesar y decir cosas con la boca. Amén, gloria a Dios, si el Señor quiere. Y note lo que dice a continuación. Estoy en Santiago 4:15, ya al 17. Oiga, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Y efectivamente, por eso es que cada vez que decimos, con la ayuda del Señor estamos implementando el plan, y si Dios lo permite, si Dios quiere, Dios mediante, vamos a hacer esto, si no, no. ¿Y qué más sigue diciendo el versículo 17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Siempre yo había citado este versículo, pero no le había puesto atención a los versículos anteriores que nos dan el contexto de este versículo. Este versículo lo hemos aplicado para todo. Al que sabe hacer lo bueno, ¿qué cosa? Lo que sea, cualquier cosa buena, y no lo hace, le es pecado. Sí, es pecado. Lo pecado no solo es lo malo, sino no hacer el bien, es pecado. Así que si yo sé que congregarme es bueno y no lo hago, es pecado. Así que si yo sé cantar y no canto, es pecado. Si yo sé que servir es bueno y no lo hago, es pecado. Si yo sé que glorificar a Dios es bueno y no lo hago, es pecado. Entonces, si yo sé que declarar, si el Señor quiere, es bueno y no lo hago, pecado. Es lo que está diciendo Santiago. Si usted sabe que confesar a Cristo es bueno, si usted sabe que confesar, dar testimonio, como nuestro hermano Román hoy, por ejemplo, en medio de las alabanzas, dio su testimonio. Tuvimos unos pequeños problemas ahí de audio, pero quiere compartir lo que Dios hizo con él. Si yo sé que compartir las cosas buenas que Dios ha hecho conmigo, con usted, si yo sé que eso es bueno, que va a ayudar a otros, que va a bendecir, y no lo hago, es pecado. Si yo sé que cuando oramos decimos amén, es bueno, y no lo digo porque me da pena o lo digo en mi mente, si yo sé que decirlo es bueno y no lo hago, es pecado. Si yo sé que si el director de canto dice, vamos a estar alegres en esta mañana porque vamos a cantar, todos están de acuerdo, vamos a cantar y nadie dice amén. Decir amén es bueno, sí es bueno, y no decir el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y no es como que el hermano Arcia quiere que todos digan amén. No, no es ese el punto. Sino que la palabra nos dice que lo bueno es confesar. Lo bueno es declarar.
Cuando declaro, refuerzo mi fe, refuerzo mi confianza. Así que cuando el predicador o el director de canto, o quien sea, u otro hermano, me dice algo, una bendición, o me dice una creencia, entonces yo digo amén. Y eso refuerza mi fe. En vez de estar pidiéndole a Dios, Señor, auméntame la fe, declare amén, confiese, y eso va a estar aumentando su fe. No solo lo dice la palabra, sino que es también un principio científico, es programación neurolingüística. Así que si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Amados hermanos, ¿cuántos de aquí queremos ser cartas leídas? Amén. Ahí está. ¿Qué debemos hacer para que la gente comience a leer nuestras cartas? Porque somos cartas de Cristo, no lo olvide. ¿Qué debemos hacer? Primero, tener al Espíritu Santo. Los que no se han bautizado, los que no se han reconciliado, deben tener el Espíritu Santo y avivar el fuego del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de algo evangélico, estoy hablando de la pasión, porque Pablo a los tesalonicenses le dice, no apaguéis el Espíritu. Ese ánimo, ese entusiasmo, esa pasión al Señor, eso es lo primero, tener el Espíritu, porque yo no puedo decir que soy carta de Cristo sin el Espíritu de Dios. Él es quien escribe las palabras de Cristo en mi corazón. Número 2, ¿qué debe hacer usted para hacer carta leída de Cristo? Dejar que el Santo Espíritu escriba en su corazón. Cuando deje que esa palabra que oye, que escucha, que lee, entre en su corazón y no le pone obstáculo con prejuicio, con duda, con... Sí, el hermano dice eso, pero yo hago otra cosa. Le obstaculiza el Espíritu y no se vuelve una carta leída. Y de esta forma, amados hermanos, le va a salir del corazón servir a Dios. Le va a salir del corazón congregarse. Va a estar en la mañana y se va a sentir incómodo usted o incómoda porque, dice, tengo que ir a adorar a Dios porque si no me voy a sentir incómodo. Mire, me voy a sentir mal, vámonos ya. Pero eso solo si le sale el corazón. Si le sale el corazón es porque Cristo ha escrito en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ha escrito en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Si le sale del corazón las cosas de Dios, estése alegre. Mire, siéntase dichoso, chévere. Regrese a su casa hoy que terminemos y le cuenta a sus familiares que vino alegre porque se dio cuenta que Cristo ha escrito en usted. ¿Y por qué? Le van a preguntar. Porque me sale, fíjate que me salen muchas cosas. Me sale cantar, me sale servir. ¿Por qué te sale el corazón? Porque Cristo escribió. No hay otra explicación. Que Dios les bendiga, amados hermanos.